libro se llama Clase de Estrés de Harvard. Ella, en su libro, muy interesante libro, narró y nos hizo saber varios resultados de investigación sobre estrés de muchos años y mucha gente participaciones. Uno de los datos, ella decía allí, y cientos de personas y más de 70 años de observación, dividieron 3 grupos. Hay un grupo que gente creían que su estrés puede afectar su longevidad. El otro grupo tiene estrés, y eso no va a afectar su longevidad. El segundo grupo. El tercer grupo, que no tiene estrés. Y observaron investigadores y qué grupo tuvieron vida más larga, longevidad y tuvieron mejor salud. Resultado de esta investigación arroja algo sorpresa. Quien logró primero mayor longevidad y mejor salud eran grupo 2. Grupo 2 tiene estrés, pero que creen que no afecta su longevidad. Esto rompió un paradigma. Gente creían que gente para tener esa vida larga y salud no debería tener estrés. Ese estudio nos enseña de estrés no es malo. El segundo, el problema es cómo manejar estrés. Nosotros comparamos hace 2 domingos cuando estudiamos capítulo 27, libro Hecho. Nuestra vida comparamos como navegar en el mar, porque no sabemos lo que va a suceder mañana. Y esa tempestad de las vidas, que cuando nos arrastran, y esa tempestad tampoco equiva a la gente, se llama buenas personas. Igual todo el mundo sufren de ese tipo de tempestad. Esa tempestad puede producir estrés. Los problemas de vida pueden producir estrés para nosotros. Ahora, para los cristianos, para nosotros dicen que no hay casualidad. Quiere decir que Dios tiene control. Lo que quiere decir que cuando nosotros pasamos algo, porque hay plan de Dios, hay propósito de Dios. Hoy, estudio de hoy, quiero que todos juntos, como esa investigación, como esa buena voluntad de Dios, nosotros queremos encontrar esa solución, cómo manejar nuestro estrés diariamente y a través de vida de Pablo. Vamos a leer hoy, estudiar el libro Hechos, capítulo 27, versículo 33 hasta final 44. Vamos a leer el texto. Hechos 27, del 33 al 44. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas.
Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. Amén. El texto hoy se puede dividir en dos partes, 33 al 38 y 39 al 44 por el tiempo. Primera parte es antes de amanecer y después de la segunda parte es después de amanecer. Ya se veía visibilidad. Quiero hacer recordar un poco, memoria, lo que esta situación de Pablo, lo que hemos estudiado hace 2 domingos pasado. Ese barco de Pablo salieron y llegaron con mucha dificultad a la isla Creta, que es un puerto se llama Buenos Puertos. De llegar allí, que ya venía un viento contrario, y cuando llegaron a ese puerto, capitán y centurión vieron un puerto muy pequeño. Para invernar eran incómodos. Entonces ellos decidieron salir de allí, trasladar misma costa más adelante, un puerto se llama Fénix, un puerto mucho más grande. Pero Pablo advirtió que no debía salir porque el tiempo está muy mal para navegar. No debía navegar, pero no hicieron caso a Pablo, salieron. Cuando salieron a rato, arrasó de gran tempestad, huracán, viento de huracán, empezaron todo a naufragarlo. Durante 14 días llegó a tenerle casi sin vidas, sin esperanza de vidas. Y después de 14 días, los marineros presintieron que está acercando una tierra. Ellos echaron ondas y midieron de altura de profundidad del mar. Primera medida salieron 37 metros y segunda medida salieron de 27. Era en verdad que estaba acercando una tierra. Y los marineros bajaron botes de salvavidas para escaparlo. Y Pablo percaptan y le dice centurión y soldado, mire, hay un plan que los marineros pueden escapar de allí. Si ellos escapan, todo aquí nadie va a salvar. Creyendo los soldados palabra de Pablo, lo cortan, ese soga que está amarrado, ese bote de salvavidas, y lo botan salvavidas en el mar. Esto es hasta el versículo 32. Hoy 33 dice, estaba a punto de amanecer, o sea, un momento más oscuro. Dicen que un día más oscuro es antes de amanecer. Pablo comienza a hablar. Y Pablo dice que, señores, hoy 14 días nadie comieron nada, porque estaba subida un hilo. Ellos llegaron a perder esperanza de vida. Y todo ese naufrago produjeron gran sufrimiento, y ese sufrimiento seguramente produjeron mucha adrenalina, la cual hizo olvidar hambre de todos. Mire, ese 14 días de así naufragar me hizo recordar una experiencia mucho más corta. Cuando yo era miembro de la iglesia coreana hace años, decidimos irse a la Ciénaga. Ciénaga queda en estado Aragua. Para llegar a Ciénaga, no sé si usted conoce, hay que llegar a Choroní primero. De ahí hay que tomar lancha y llegar a Ciénaga. Llegamos ahí, tomamos 2 lanchas y la iglesia, todos llegaron a Ciénaga. Cuando llegando, vimos mar está picado, ese mar hasta llegar a Ciénaga vimos peligroso. Nos asustamos algo
Entonces decidimos regreso, no a la tarde, sino mediodía, creyendo mediodía va a ser el mar más calmado. Resulta que cuando salimos esa boca de donde estaba Ciénaga a alta mar, inmediatamente ola estaba fuerte y el mar estaba medio picado. Y había dos lanchas, mar y ola tiraba lancha hacia el aire y cuando caía el agua, mar otra vez y pareciera como lancha va a partir. Y dos lanchas, hemos abordado en dos lanchas, pero uno a otro, veía no veía por cantidad de ese ola fuerte. ¿Y qué es lo que pensaron? Todos, varios hermanos, su mente decía, aquí vamos a ahogar. Y repartieron de charco de salvavidas, chaleco de salvavidas. Todo estaba asustado. Nadie habló nada porque estaba orando a Dios. Eso duró más o menos media hora, 30 minutos. Mire, 30 minutos, un shock, hermano. Cuando llegamos a tierra firmes, los hombres metieron al monte para orinar, porque tenía ganas de orinar. Nadie pudieron orinarlo. Ese fue media hora de experiencia. Imagínense 14 días así que está sufriendo. Pablo venía sufriendo 14 días. ¿Sabe qué tiempo? Cuando está bien, tiempo pasa rápido. Pero cuando un sufrimiento, hermano, parece que el reloj está detenido. No pasa el tiempo. Así durante 14 días, versículo 34, Pablo dice que hay que comer. Y él dice que nada va a perder, ni siquiera un caballo de ustedes. Una vez más, Pablo, creyendo la palabra de Dios, le dijo a ellos, le animaron. Y versículo 35-37, él tomó primero pan y bendijo a Dios, agradeció a Dios y luego empezó a comer. Versículo 36, todo lo demás, viendo lo que está haciendo ejemplo de Pablo, todos se animaron y también comieron. Y dicen que ese fueron 276 personas en bordo. Y Pablo entre esas personas, era su estatus como prisionero, pero convirtió un líder. Sabe que el liderazgo no da por la posición o estatus social. Liderazgo su sinónimo es influencia. Realmente ese momento, quien tenía mayor influencia a todo ese grupo era Pablo. Pablo convirtió líder. 38 versículos. Después de comer, y luego los marineros empezó a descargarse esa carga trigo que trajeron de Alejandría, de Egipto, para llevársela a Roma. Porque necesitaba poner liviano el barco para poder llegar a las costas. Porque ya sabe que ellos no tienen el bote de salvavidas que puede trasladarlo. Así que el propio barco tenía que llegar más cerca posible a la costa. 39, amaneció y ellos pudieron ver una tierra firme. No sabía qué era, pero había una bahía que tenía la playa. Esta isla se llama Malta. Nosotros veremos el siguiente estudio del capítulo 28. Y esa isla se llama Malta. Esa bahía que está hablando, hoy llaman Bahía de Santo Pablo, porque Pablo entró allí. Y los marineros decidieron encallar de barco a la costa, porque no tenía otra manera, sin el bote de salvavidas. Siguiente versículo 40-41. Los marineros cortaron hasta ancla para poder tener más liviano posible acercar. Y luego abrieron de vela, de proa, y utilizaron para ese viento, para tener una dirección directa hacia la playa. Así cuadró
y empezó a avanzar. Pero ahí ellos no sabían que dentro de agua había un gran banco de arena, la cual no lo permitió, sino proa del barco quedó incrustada ahí adentro, dentro del banco, quedó inmovilizado, no podía avanzar más. Según geólogo, ese bahía de San Pablo, existe banco de arena todavía hoy, de que un ancho lugar más corto es 100 metros, lugar más ancho es hasta 300 metros. Entonces se quedaron allí y estaba rompiendo popa, parte de atrás del barco, con ola, tempestad está fuerte, estaba rompiendo. Cuando llegaron a esa situación, versículo 42, los soldados querían matar a todos presos. Eso para acordar como su manual de operación de Imperio Roma. Porque en Imperio Roma, cuando escapa un preso, los soldados tienen que pagar pena por ese de preso escapado. Y por lo tanto, una situación como esta ellos matan a todos los presos. Pero siguiente versículo 43, 44, cuando llegó una situación peligrosa para Pablo, el centurión Julio quería salvar a Pablo, vida de Pablo, por eso él no lo permiten que ejecutar ese plan de los soldados y le ordena quien sabe nadar que saliera adelante y lo demás tratará de buscar una tabla, algo flotable y salvará su vida hacia la costa. Final, todo como Pablo había dicho, como Dios le dijo a ellos, todos salvaron la vida, sano y salvo. Solamente perdieron el barco. Un náufrago de ese tamaño, perder un barco grande, no se haya muerto ni una persona, es un milagro. Esto es el contexto general que nosotros hoy vamos a estudiarlo. Hay un momento así, vida y muerte. Un momento está a borde de muerte y vidas. ¿Qué es lo que Dios está mostrando a través de la vida de Pablo a nosotros? Quiero ver tres temas interesantes. Primero, Dios quiere hablar a nosotros hoy. Nosotros vemos ese corazón del pastor. Pablo nos está enseñando qué es corazón del pastor. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón. Recuerde esa palabra, corazón del pastor, porque el Dios es nuestro pastor. Así Jesucristo nos llama buen pastor. Llamamos a Jesús buen pastor. Y Pablo nos enseña qué es corazón de buen pastor. Fíjate el versículo 33, 34. Cuando momento Pablo anima a la gente, hermanos, señores, ya llevan 14 días naufragando sin comer nada. ¿Cómo está Pablo? Pablo tampoco ha comido todo ese 14 días. Quiere decir, Pablo también estaba bajo dificultad como los demás. Sin embargo, él, en lugar de preocupar a sí mismo, empezó a preocupar a los demás. Esto es corazón del pastor. Mire, aquí nos enseña una idea errada de que para nosotros cuidar a otra persona, mi situación tiene que estar mejor que esa persona. No es correcto. Aquí Pablo, aunque sea misma situación, pero él pudo mostrar, estar pendiente para las demás personas que estaban allí. Para poder hacer como Pablo, hermanos, tenemos que recordar unas cosas. Tenemos que recordar gracia de Dios.
Aquí le digo, gracias a Dios, es su palabra y experiencia con Dios debemos recordarnos. Pablo creyó ese mensaje que trajo ángel de Dios, palabra de Dios. Él tomó firmemente esa palabra. Si Pablo no hubiese creído esa palabra, él igual debe estar sufriendo con lo demás ese temor de miedo. De esa manera, él no podía mostrar ese corazón del pastor. Versículo lo que estudiamos domingo anterior, 2 domingos antes, capítulo 27, versículo 25, él decía, ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Esa es declaración de Pablo. Él creyó la palabra de Dios. Ahora, nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Qué situación tenemos nosotros? A lo mejor alguien de nosotros puede tener dificultad más que otro, pero situación no se está tocando hoy en Venezuela. Todos podemos tener esa dificultad. Y nosotros miramos el mundo, lo que estamos enfrentando, podemos tener ese miedo. Mire, ese miedo miedo que puede tener Pablo, ese riesgo de Pablo, es riesgo real, no es una ficción, es real, que puede palpar, sentir, como yo le dije, que yo me recordé de ese viaje de Ciénaga, por sufrimiento media hora, como sufrí, yo empecé a sentir ese 14 días sufrimiento de Pablo. Eso es real, ese sufrimiento. Pero como Pablo, si nosotros creemos palabra de Dios, entonces podemos ser diferentes. Podemos superar mi dificultad, podemos tener ese corazón para prestar atención a otras personas. Esto es corazón del pastor. Quiero invitarle Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Vamos a leer Mateo. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Que dice, para Dios, nuestro hasta cantidad, número de cabellos está contado. Ninguno de nosotros sabemos cuánto pelo tenemos. Dios conoce, Dios sabe, conoce más que nosotros mismos. Si creemos esa es la palabra de Dios, entonces podemos ya dejar de una pregunta de que la verdad que Dios sabrá toda mi situación, mi problema, mi dilema, mi estrés. Podemos superar esa situación, hermanos. Todos nosotros somos uno de esos 2 grupos. ¿Pertenecemos a un grupo como ovejas o pertenecemos a un grupo que tiene ese corazón del pastor, el pastor? Los hijos que no crecen, no madura, va a ser un dolor de cabeza para sus padres. Igual los cristianos pasan años dentro del evangelio, en la congregación, pero no madura. Permanece allí como ovejitas. No entiende ese corazón de Dios, Dios va a preocupar. Ahora, hermano, mismo el filósofo Platón dijo, ¿quieres ser felices? Hágalo felices a otras personas. Nosotros aprendemos ese corazón de Dios, corazón del pastor, y nosotros empezamos a atender a otras personas. Podemos experimentar. Y esa promesa de Dios, primeramente buscar su reino, su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Nosotros podemos tener experiencia de Dios en nuestras vidas. El segundo, Pablo nos enseña es fe y acción en mismas palabras.
La fe no es una teoría, sino vida. Estoy repitiendo frecuentemente esa palabra, ese tema. Fe es, hermano, es una decisión para actuarlo. Hoy muchos cristianos confunde, dice que no quiere mover, está esperando respuesta de Dios, hasta cuando no viene ese sentimiento, emoción, o una fe o algo, no quieren actuar. Aún Dios habló claramente en la Biblia. Sigue esperando. O simplemente solo oran. Hoy quiero que todos nosotros que entendamos fe y acción son lo mismo. Si hay fe, hay acciones, pero no mañana, sino hoy, ahora. Mire, hay una encuesta que han dejado importantes obras, historia humana. Encuestas sobre compositores de música clásicas y de escritores. Por ejemplo, ese famoso Beethoven, Wagner, Mozart, Juan Sebastián Bach. Dicen todos esos compositores no perdieron su tiempo esperando que venga una inspiración, sino ellos sentaron frente para hacer su composición, vinieron las inspiraciones. Hermano, igual escritores no esperó que venga una impresión, sino ellos pegaron su nalga a las sillas para escribirlo. Cuando actúan, inspiraciones vinieron luego. Le voy a compartir cómo yo hago QT. QT hay que meditarlo y luego escribe. Y luego buscamos aplicación del día. Esa meditación, yo no medito primero y termino luego a escribir. No, comienzo a escribir y meditación, escribir, hago juntos, hermanos. Cuando yo empiezo a escribir, viene mensaje de Dios. O sea, meditación, mensaje de Dios, viene cuando yo comienzo a escribir en mi cuaderno de QT. La Biblia nos enseña, hermano, cuando abrió ese mar rojo, el río Jordán, para que el pueblo israelí con Moisés, con Josué, para poder cruzarlo. Dios no abrieron a ellos primero mar, primero río, para que ellos vieran este camino abierto y para poder cruzarse. Dios le dijo a sus sacerdotes, el pueblo, los líderes, que comience a cruzarlo. Cuando los sacerdotes mojaron su pie en el mar, en el río, abrieron. O sea, necesitamos una acción. Mire aquí Pablo, durante 14 días, con ese bajo sufrimiento, esa situación, qué emoción que él puede tener ante ese tiempo tan malo. Aunque ángel de Dios le dijo mensaje a Pablo, la situación no ha mejorado. Pero Pablo actuó. Aún está oscuro, como lo que hizo Jesucristo. Mostró a sus discípulos bendecirle comida. Él tomó pan, dio gracias a Dios delante de todo, luego partió, comenzó a comer. Ahora le pregunto a ustedes, hermano, ¿tu situación está tan oscuro como es lo que tiene Pablo ese momento? Ese momento es mejor momento para usted mostrarle su fe delante de Dios, delante de todos. Tome confianza en la palabra de Dios, comienza a actuar. Si tú no actúas, nada va a ocurrir. Tampoco va a tener esa experiencia con Dios. Jesús no nos trajo una religión, una teoría. Él trajo vida nueva. Y Él mostró esa vida nueva con sus propias acciones.
sus vidas. Hoy mucha iglesia está dormidas. Solamente enseñan la palabra, pero no actúan. No piden la congregación que actúen. Mire, para entender la palabra, hermano, también necesita acciones. Una, por ejemplo, escuchan la palabra. Otro, ustedes actúan para meditar, puede entender más. Pero le voy a contar cuándo realmente puede entender más la palabra, mi experiencia. Yo tengo un fracaso de un tiempo cuando estaba leyendo el libro de Daniel. Yo le dije, caramba, Daniel fue bendecido por Dios y Dios hizo una grande obra con Daniel. Y yo empecé a ver, resumir cuál ha sido su fe. Lo más destacado allí, Daniel, como ustedes saben que Daniel oró poniendo hora fija 3 veces al día. Entonces yo le dije, mismo Señor, yo voy a orar igual 3 veces al día. ¿Y qué resultó ese mi intento? Fracaso. Yo no pude orar 3 veces al día exactamente la hora que yo pauté. Ahí yo entendí esa palabra, fe de Daniel. ¿Qué tipo de fe Daniel tuvo? Si yo no hubiera actuado, jamás yo hubiese entendido profundidad de esa palabra. Así que hay que actuar, hermano. Si no actuamos, tampoco usted va a entender las palabras. Nuestra iglesia enseñamos cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión bíblica? Tenemos un solo objetivo, una conclusión, que es que actuemos, vivamos en nuestra esfera lo que aprendimos en las Biblias. No hay otra cosa. Si quiere tener experiencia con Dios, actúelo. Si obedecen ustedes, entonces puede tener esa experiencia con Dios. El tercero último, vamos a ver ese resultado, influencia de Pablo, fe de Pablo, qué resultado produjo. Ahí vemos un cambio de centurión Julio. Versículo 43, ese orden que da Julio es un orden sumamente peligroso para él. Y ese orden puede llevar su destino futuro a otro lado. Si hubiese cualquiera de ese preso escaparan, culpable va a ser él. Entonces su futuro va a ser muy diferente lo que venía hasta ese momento. Sin embargo, él, para salvar a Pablo, le da ese orden. Él hubiese matado como ese, permitido todos los soldados que querían matar preso, no pasa nada, no hay nada que preocupar, nadie va a echar culpa a él. Sin embargo, él quería salvar a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué él hizo esto? Porque él vio obra de Dios a través de Pablo. Todo el mundo estaba perdido, esperanza de la vida. La actitud y la palabra de Pablo parecía esa luz de esperanza, única luz que puede tener ellos ahí. Y esa actitud de Pablo es difícil una persona normal. Es totalmente diferente, es santo. ¿Sabe palabra santo? Santo significa es diferente. Todos nosotros dicen, somos santos, creyente le dice santo, eso quiere decir que somos diferentes, no podemos seguir actuar como la persona común que no conoce a Cristo. Dios es santísimo y aquí santidad de Dios mostrado por a través de Pablo. El mundo, personas que están fuera de la iglesia, quiere ver ese tipo de vida con nosotros, hermanos. Si nosotros tengamos esa vida santa, entonces alrededor de nosotros, como Pablo está produciendo cambio de este centurión,
y tendremos varios ese testimonio alrededor de nosotros. Nuestra diferencia. Y tenemos que aguantar cuando hay injusticia. A veces no tengo culpa, pero tenemos que pedir perdón primero como si fuera culpable. Y en momento de ganas de llorar, tenemos que reír. Y momento, tengo mucha dificultad, pero empezar a verle alrededor para ayudar a otra persona. Ese corazón del pastor, y ese corazón del pastor tiene poder. La Biblia dice en Evangelio es poder de Dios. Y de Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Este poder de Dios va a ser mostrado a través por nosotros. Quiero presentar a ustedes un ejemplo. Aquí Pablo estaba como preso, pero Pablo está dando influencia a todo el mundo, produciendo un cambio en las demás personas. Hay una pastora, esposa del pastor Dan Kim, que fundó Iglesia Bautista Coreana en Venezuela, y su esposa, Esther Ann, es más famoso, mucho más famosa que propio su esposo pastor, porque ella durante la Segunda Guerra Mundial hay unas láminas, ¿no? Y hay un primero lámina, mire, ese es portada del libro que fue publicado en inglés, If I Perish, si perezco, eso es español. Es una confesión de libro Esther, de Reina Esther. Él, para tomar ese riesgo, para salvar a su pueblo, Reina Esther dijo, si perezco, que perezca. Así fue el título de If I Perish. Ese libro fue traducido más de 30 diferentes idiomas, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Imperio Japón quería ponerle su emperador Hirohito como Dios vivo, y pidieron todo el mundo adoraran. Los cristianos no podemos adorar así un ídolo. Ella negó, no solo negó, sino viajó al Congreso de Imperio en Tokio, y ahí publicó, con grito le dijo que eso va a traer problemas de Japón, que su emperador no Dios vivo, sino un ídolo no debe hacer esa idolatría. Resultado de esto, ella fue encarcelada. Después de juicio largo, llegó a ser sentenciado a la muerte. El gobierno de Japón, corte, sentencia a la muerte, su ejecución. Bueno, ahí está de foto de Esther Ann, y el otro es con su pareja, pastor Dan Kim y Esther Ann. Y su fecha de ejecución fue 16 de agosto de 1946. Pero un día antes, Japón, de emperador de Hirohito, renunció, o sea, tiró toalla y terminó esas guerras. Y realmente unas horas antes, si hubiera retrasado, ella tenía que morirse por esa sentencia. Pero ella, Esther Ann, pastora, ella lamentó mucho porque dicen que ella no fue digna de ser mártires. Por eso ella no pudo entregar su vida al Señor. Pero su estadía, ese testimonio, estaba preso, de los policías que cuidaba a ella y fiscal que había acusado a ella en el corte, todos convirtieron cristianos, todos. Es un testimonio lo que me hizo recordar, por eso le digo, comparto a ustedes lo que hizo Pablo.
Y eso nos enseña, no importa cómo está nuestra situación, nosotros podemos glorificar, nosotros podemos producirle un cambio, glorificar a Dios. Quiero resumir de lo que estudiamos hoy. Dios a través de Pablo nos enseñó hoy tres. Uno, ¿qué es corazón del pastor? Aún tengo mi problema, pero prestamos atenciones alrededor de nosotros. Segundo, es fe y la acción son las mismas. Solamente quien actúa puede tener experiencia con Dios. El tercero, nuestra fe hay que tener ese frutos, porque el evangelio que creemos es un evangelio de poder de Dios. Dios le bendiga a todos.